Amao de Venezuela. Amenizamos todo tipo de eventos en todo el territorio nacional. Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo chévere. Buenas tardes, vale. Esa ropa te queda bien. Gracias, me vine de flores. Mira, ¿Eso será una verdad o no, claro. una mentirita piadosa? No, es una realidad. Ahora, ¿hasta qué punto, no? Como siempre decimos, esta realidad o esta verdad fuera del tema empático o quizás de saber el momento en el que lo dices puede causarte problemas? Bueno, justamente cuando hablamos de falta de empatía, cuando decimos así las cosas sin ningún tipo de filtro, no hablando de lenguaje de redes sociales, pasa el suicidio de la verdad como tal, ¿no? De qué pasa con esa verdad que estás diciendo, y hablamos de sincericidio, que lo hemos visto publicado en las redes sociales, pero ciertamente llevándolo como en nuestra dinámica, ¿no? ¿A ti te ha pasado? ¿Has pecado en este sentido? Ciertamente una vez como que no mide lo que puede decir. Sí, yo creo que es un tema que a todos nos ha pasado en alguna ocasión, o ser víctima del sincericidio. ¿Has sido víctima? O ser el victimario del sincericidio. ¿Ha sido las dos cosas? Sí, seguramente. Recuerdo hace poco a un compañero de trabajo, casualmente, le estaba haciendo una recomendación que creo que se lo hice en una voz muy alta, sin mala intención, pero después me dijo: oye, Roger, de repente lo que me dijiste quizás me lo pudiste haber dicho más en privado, con un tono de voz más bajo, porque quizás otros lo pueden tomar como que lo estoy regañando o que me siento superior a él, y no fue así. De hecho, después hablamos, pero en el momento él lo sintió como que yo lo estaba corrigiendo delante de todas las personas, y me hizo reflexionar acerca de cómo hacerlo, cómo decirlo, cómo llevar esa situación, porque la intención es que él mejorara, pero bueno, cosas que quizás me han pasado. ¿Tú sabes quién nos habla de este exceso de honestidad? Carla. Vamos a ver qué nos dice Carla. Adelante. ¿La sinceridad es una virtud o no? A todos nos han dicho que ser honestos es lo correcto, pero ¿qué pasa cuando la honestidad se vuelve un arma? El sincericidio es decir la verdad sin filtro, sin importar cómo afecta a los demás. Es como un martillo que golpea sin cuidado. Un sincericida suele creer que su honestidad los hace superiores, pero en realidad revela inseguridades y falta de empatía. Estas personas tienen dificultad para conectar con las emociones de los demás. Su honestidad brutal crea distancia y a menudo los aísla socialmente. Ser sincero es importante, pero también lo es ser considerado. La verdadera honestidad construye relaciones, no las destruye. Recuerda, decir la verdad no significa herir a propósito. Reflexiona sobre tus propias comunicaciones. ¿Eres sincero o sincericida? Elige construir conexiones saludables. Una pregunta que nos hacemos. ¿Tú te la hiciste cuando estábamos estudiando acerca de este tema? Claro, bueno, hay quienes dicen mejor amigo sincero, no amigo falso, pero igual esa sinceridad hay que que graduarlo, ¿no? Además que es interesante analizar el tema de la sociedad, porque desde chiquitos nos han dicho que decir mentiras no está bien, ¿no? Y cómo manejar esto, sobre todo con los chamos, entendiendo que además tiene una relación con el desarrollo del cerebro y todo esto, las mentiras hasta qué punto, pero sin duda tiene que haber un ápice ahí de inteligencia emocional y de empatía por sobre todas las cosas, para esos filtros, ¿no? No creo que sea un buen momento para decir esto o aquello. El tema de ser impulsivos, ¿no? Hay personas que lo primero que piensan lo dicen. O sea, a veces hay que tomarse un momento de pausa, decir, pero ¿será adecuado esto que está en mi cabeza en este momento para soltarlo? Quizás en un momento de discusión con tu pareja, con un compañero de trabajo, con un amigo, con un hermano, un familiar. Eso es lo que nos hace pensar esta situación. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver quiénes nos acompañan. Adelante. Ajá, ya están con nosotros. Tengo aquí a mi lado a Carlet Mejía, socióloga. Bienvenida al día. Gracias Bienvenida, por la invitación. Gracias.
Y también Gilberto Aldana, psicólogo, doctor, ¿qué tal? Siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes de un tema tan importante y que miren, usted que nos está viendo, vaya agarrando nota porque mucha gente se mete en problemas con esto de los sincericidios. ¿Le gusta este podcast, por ejemplo? A mí me encanta. Por eso es una verdad. No, te lo estoy diciendo con el corazón en la mano. Un exceso de No, porque todo lo que implique psicoeducar, ¿sí? Es necesario porque la gente necesita informarse de ese conocimiento psicológico. Nos acompaña una socióloga, que interesante, ¿no? Esa visión sociológica. Porque nos venden en la sociedad de que siempre tienes que ser sincero. Pero a medida que uno va evolucionando, nos damos cuenta que a veces la sinceridad no es algo que a veces los seres humanos quieren recibir con los brazos abiertos. Bueno, pero ¿hasta qué punto, muchachones? ¿Hasta qué punto es tan bueno eso? O sea, yo decía, resulta, si lo analizamos desde pequeños, obviamente todos nos han dicho que decir mentiras pues no está bien. Y que hay mentiritas piadosas, pero ¿hasta qué punto son piadosas? O sea, el tema de la mentira, de hecho, científicamente están categorizadas hasta 4 tipos de mentiras si hablamos en este sentido. Pero cuando decimos algo y no medimos quizás cómo se pudiese sentir esa persona con lo que estamos diciendo, a lo mejor sin querer, o sea, lo hacemos sin necesidad pues de herir a esa otra persona. Es cuando sucede esto porque no sabemos además las consecuencias que tiene. Y se ha hablado mucho de esto, sobre todo en este punto. Además, las redes sociales que siempre tocamos son como una ventanita, ¿no? Que le da pie a muchas personas para pecar de exceso de honestidad. No, y más en las redes sociales que muchas veces lo hacen incluso hasta anónimo, ¿no? Pero también quisiéramos empezar también definiendo qué es un sincericidio. ¿Sí que quieren comenzar? Las damos. Gracias. Desde su perspectiva. Bueno, efectivamente, el sincericidio se podría entender, ¿no? Como aquella capacidad que tiene una persona de ser muy sincero, pero entendiendo que hay límites, ¿no? Para tú ser sincero a nivel social. Y esos límites se transgreden. Es decir, no toma en cuenta los límites establecidos, sino que esa persona que es muy sincera, de repente también tiene una falta de empatía muy importante. Es decir, a nivel social, la empatía, ¿sí? Marca una pauta muy importante. ¿Qué es lo que sucede cuando el sinceridad ocurre? Es que también puede tener una connotación muy negativa, sobre todo para la persona que está siendo muy sincera. Y aquella que también recibe aquella verdad, ¿no? De parte del otro, y también entonces puede generar cierta fricción a nivel social. Hasta ahí, digamos, la sociología estudia aquella manifestación de una súper sinceridad que de repente también tiene muchas connotaciones negativas. Todo ese tema de las tecnologías y de las redes sociales ha, digamos, exacerbado, ha multiplicado este exceso de sincericidio. Claro, sobre todo por el tema del anonimato, ¿no? Es decir, las redes sociales permiten que tal vez una persona teniéndola una frente al otro no sea capaz de expresar de manera tal vez tan tajante una opinión. Entonces las redes sociales de algún modo sí han ayudado a que las personas tal vez difundan cierto tipo de conducta, ¿no? O de opinión que tal vez no podrían a lo mejor darlo de manera directa, sobre todo cuando son personas que tal vez tú ni conoces. Las redes sociales tienden mucho a que son personas tal vez públicas donde pues esas personas hasta algún punto hasta logran agredirse. Exactamente. Es decir, que en realidad el impacto es muy importante. Ahora, desde la psicología, ¿cómo definen el sincericidio? Bueno, muy bien, fíjense. Yo quisiera como que tomar en cuenta 2 aspectos importantes. Dentro de la ciencia social, el término sincericidio no existe. Okay. Sin embargo, una de las cosas que tiene nuestra ciencia es que la gente en las prácticas sociales comienzan a darle nombre a situaciones y que, por ejemplo, esa persona es tóxica. Bueno, eso es una discusión que a veces tenemos entre psicólogos, incluso entre sociólogos, porque dentro de la ciencia no existe. Pero siempre que ayuda a que la gente entienda un fenómeno psicológico, vamos a usarlo. Utiliza, claro. ¿Sí? Porque hay psicólogos que están así, no, pero eso cómo habla de sincericidio, eso no existe, claro. Pero si eso me ayuda a que la gente entienda las prácticas psicológicas, las prácticas conductuales, excelente. Históricamente, ¿dónde viene el sincericidio? Es la unión de la sinceridad más el suicidio. ¿De dónde venía eso? Eso nació de las relaciones de pareja. Típico, unas prácticas que tenían las relaciones de pareja que yo empezaba con Jocelyn. Entonces, oye, Jocelyn, mira, yo sería creo que como es matar importante. a través de la palabra. Eso mismo, matarme a mí mismo, ¿sí? Como echarme un chinazo, pero no precisamente por otro escenario, sino porque decías cosas que más bien te perjudicaba. ¿Qué era lo más típico? Bueno, yo empezaba con una pareja, entonces, mira, Jocelyn, vamos a empezar de cero, yo creo que nuestro amor es muy importante. ¿Cuántas parejas has tenido tú? Y ahí empezaba el sincericio. Bueno, yo he tenido 5 parejas. ¿Cómo que 5 parejas? ¿Y tú sexualizaste con todas ellas? Bueno, sí, ya, sincericidio.
¿para qué dijiste eso? Entonces eso era Claro. típico en pareja, que uno le decía en consultas, ay, ¿para qué dices eso? ¿Para qué preguntas El pasado eso? es tuyo. El pasado es tuyo. Entonces, de ahí fue que empezó a nacer eso de te lanzaste un sincericidio, porque dijiste cosas que no debías decir. Y de ahí empezó como a generalizarse a otros escenarios. ¿Te cae mi mamá? Uy, tu mamá es una bruja. Bueno, tú me pediste sinceridad. Claro, pero te va a afectar. Entonces, es una de las cosas muy importantes en eso de la inteligencia interpersonal. Y eso es muy importante en los que nos están viendo. Esa inteligencia interpersonal, ¿qué es? Es tú poder identificar hasta qué punto yo puedo tener una relación cordial, fluida con esa persona, donde yo respeto mi punto de vista y también te respeto a ti mismo. No caer en esos sincericidios, porque a veces pasa en esto de que se ha reforzado socialmente de que tú tienes que ser muy sincero, tú tienes que decir lo que piensas. No, eso no es así. Como dice una cantante estadounidense, se llama Dolly Parton, ni el Dalai Lama creo que lo puede lograr. La gente no soporta la crítica. La gente no soporta a veces que tú le digas, mira, eso no te queda bien. Entonces, ¿cuál es la gran sugerencia en estos casos? La sugerencia es que, un dicho por ahí que dice, a tu lanza de la verdad no olvides colocarle miel en la punta. Porque los seres humanos no estamos preparados a que lo vendemos, lo exigimos. Tú séme sincero. Por ejemplo, algo muy Dime la típico verdad. en las relaciones de pareja. Mira, si usted no me quiere, dígamelo. Si tú me quieres dejar, dímelo. Yo lo acepto. Eso es mentira. Mira, Gilberto, quiero hablar contigo. Yo te quiero dejar. No. Eso nadie lo hace. A pesar de que lo decimos muy abiertamente. El día que tú no me quieras, tú me dices. Nadie lo hace. Porque en eso de ese sincericidio, nadie te va a decir. Bueno, no va a decir nadie. Pero gran parte de las personas no caen en ese tipo de situación. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay también, o sea, todos sabemos que no existe la verdad absoluta, que tiene distintos puntos de vista y todos tenemos una verdad acerca de algún tema, ¿no? Y quizás decirle, esto es mi punto de vista, de repente referirnos a algo particular con la vestimenta, decirle a una amiga de repente, ay no, eso no te queda bien, vamos a salir, yo le digo, no, eso no te queda bien. Quizás esa verdad absoluta, que yo creo que es así, que es absoluta, tal vez desde su punto de vista es un estilo que ella quiere adoptar. O sea, siento que esa persona que comete a veces sincericidio se cree dueño de la verdad, en cierta forma, dependiendo también de lo que estemos diciendo. Cree que es dueño de la verdad porque considera que voy a ser honesto contigo. De hecho, hay personas que tienen problemas psicológicos, problemas de comportamiento por ser muy sinceros. Entonces uno en consulta tiene que entrenarle. Bueno, pero usted me dice, por ejemplo, hay personas que llegan en eso de poder ser muy sincero, les trae problemas en su vida. Mira, una pregunta, ¿te gusta tu ambiente laboral? Jefe, esto es horrible. Aquí todo el mundo se está matando. No puedes decir eso. Fíjense que eso es lo que nosotros a nuestros niños le decimos, porque los niños a veces son muy sinceros. Salúdalo. Mamá, es muy feo. Muchacho, cállate. Esa le iba a Sí, preguntar. no digas eso. Mamá, pero si es feo. Tú no me dices que no le digas. No. Entonces los niños a veces no entienden ese doble mensaje que enviamos. No sea, dime siempre la verdad, pero la señora es muy fea. No le digas eso. No, pero hay pasó. que graduar allí porque entonces dejas cuando necesitas que sea realmente sincero, o sea, es un tema que hay que graduarlo, ¿no? Porque a veces uno dice, no, que el chamo es imprudente, por decirlo de cierta forma. Si luego le cuartas esa forma de ser, cuando necesites esa sinceridad y necesites por alguna situación, mira, ¿qué pasó en el colegio? Alguien te tocó de más o X situación, tienes que ser sincero con el representante y decirte las cosas como son. Pero ¿cómo graduamos eso? Porque Bueno, fíjate que eso hay que que decir menciona nada. el doctor me pasa mucho con Axel. Porque, bueno, de hecho me sucedió el otro día, Axel, ¿por qué no Conmigo. saluda? Se montó en el carro y dijo, este carro está sucio. Por ejemplo, me entonces él me dijo el otro día, o sea, yo le dije, mira, Axel, saluda. No, mamá, me cae mal la gente. O sea, ¿qué hago yo en ese momento? Ahora- Porque a veces también tiene y hay que respetar. Y también son unas señales, ¿no? Claro. Como de los niños, a veces un tema también ahí de energía y de vibración. De repente no se dan con unas o con otras personas. Y- Pero qué incómodo resulta eso. Y- Yo y en trágame ese- tierra. Y en ese No, pues, sentido, Carlet, por ejemplo, siempre lo pongo en contexto y sobre todo con los sociólogos, la sociedad venezolana. ¿Cómo asume ese tema de la verdad, ¿no? Del sincericidio, Claro. de ser honesto. Fíjate, lo que pasa es que si nos referimos a la mentira, ¿no? En primer lugar, siempre va a tener una connotación negativa, ¿no? Siempre va a estar asociado como, en principio, es algo malo. De ahí entonces que parten, por ejemplo, las mentiras blancas. Es decir, no son tan malas las mentiras piadosas. blancas. Sí, o las piadosas. Pero en realidad son etapas, ¿no? Hay psicólogos que dicen que son etapas del desarrollo y que son normal. Luego, claro, hay que los niños, sobre todo, van a ir internalizando todo lo que son las dinámicas sociales, cómo es que eso, el tema del desarrollo de la empatía, el tema también de la inteligencia emocional. Es decir, son etapas en las cuales, digamos que a lo largo de nuestra vida se van superando. Es posible que tal mejor un niño muy pequeño no se dé cuenta del impacto que tenga un comentario como ese.
Pero ya cuando los niños empiezan entonces a tener conciencia Madurez. de que la otra persona también se puede sentir mal por lo que le están diciendo, entonces efectivamente puede tener mucho más cuidado, digamos, o puede decirlo de otra manera, en función de que tenga un mínimo impacto en la otra persona. Y en el contexto de Venezuela, lo que te preguntaba, ¿crees que la sociedad venezolana en particular cómo se la lleva con este tema de la honestidad, no? Bueno, fíjate que nosotros tenemos algo muy particular, y es que nosotros somos unas personas que entramos en confianza muy rápidamente. Es decir, el venezolano es que llega a un lugar y de repente se apropia del lugar, ¿no? Y ahí mismo somos amigos. Rápidamente somos amigos, Somos rápidamente desarrollamos confianza. Echas el cuento a ¿sí? un taxista, por ejemplo. Rápidamente. Puede pasar. Es decir, y después se convierte en nuestro gran amigo, es nuestro gran compañero, es el que nos lleva, el que nos trae, sí, es un taxista, ¿no? Y a ese le podemos decir un comentario que tal vez para otra persona puede ser ofensivo, tal vez para el grado de confianza que ya se tenga, tal vez simplemente es que nosotros somos así y lo aceptamos como tal, entendiendo que no parte de una crítica, o sea, destructiva, sino tal vez sea algo que más bien, digamos, que intente la conexión mucho más profunda. Es decir, las mentiras no necesariamente tienen que tener, digamos, a nivel social una visión totalmente negativa. No porque impacte menos o más, sino porque la acción tiene una intencionalidad. Y de allí parte mucho entonces la relación que nosotros podemos desarrollar con los otros. Es decir, tú teniendo una intención positiva, tal vez el otro la reciba también positivamente. Mentira, a veces no es tan malo, yo sé. Doc, pero vamos a ser claros y Vamos a ser muchachos, vamos a honestos. ser honestos. Vamos a ser Exacto, porque hay gente que dice las cositas así como por debajito con mucha mala O con intención. un juego. Sí. O un porque chalequeo. Lo que decía la doctora es cierto. ¿Qué pasa? Desde chiquito, de pequeño nos enseñan que tenemos que ser muy sinceros. Pero a medida que vamos evolucionando y llegamos ya adultos, aprendemos a que no hay que ser a veces muy sinceros. De hecho, las personas que tienden a ser grandes líderes, gerentes, aprenden a cómo suavizar a veces la verdad. E incluso pueden discriminar cuando me la debo reservar o cuando simplemente la debo transformar en función de mejorar el ambiente, mejorar mi equipo de trabajo, etc. O a veces incluso hasta maquillarla. ¿Sabes? ¿Cómo puedo maquillar esa verdad? Entonces es algo que es una habilidad que nosotros tenemos que aprender. Lo que dice totalmente cierto la socióloga. Scarlett, somos muy amigueros los venezolanos. Entonces, a veces nos pasamos por decir algo de los límites, porque entonces, oye, mamita, tú sí estás linda con eso del piropo. Sí, que gracias a Dios, bueno, se ha suavizado un poco. Hay unos piropos muy bonitos, pero hay unos que eran subidos de tono, en eso de la sinceridad. Entonces, es una habilidad que sin duda alguna tiene que estar al lado de esa inteligencia interpersonal. La emocional, pero la emocional se va a presentar a través de la inteligencia interpersonal, de cómo yo aprender a decirle las cosas a las personas. Eso es algo típico dentro de la consulta psicológica. ¿Por qué? Porque es típico que las personas que asistan al psicólogo quieren que uno le diga siempre, oye, tú eres bueno, tú eres chévere, pero cuando uno le dice, eso no está bien, bueno, yo no vengo más, doctor, porque usted me dijo, bueno, pero que yo no siempre estoy diciendo lo bueno. Yo vine aquí a que me escucharan, no a que me juzgaran. Tengo que aprender, porque eso es una habilidad que uno aprende en consulta, de cómo te digo, sobre todo cuando son asesorías de pareja. Cuando yo le digo a él todo lo malo, perfecto, y ella riéndose, no, mira, tú tienes que ser más fiel. Pero ahora voy contigo, yo sé, entonces se molestan. Entonces, Pero si yo fue el que lo traje, y vamos con Aldana, porque... ¿y por qué entonces ahora el doctor me habla mal? Pero es que te tengo que decir lo que tienes que cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo te lo digo de buena forma para que no te sientas ofendido, para que no te sientas mal? Entonces, este tema es importante porque sin duda alguna las personas a veces se pueden sentir ofendidas cuando tú tenías la mejor intención. O sea, yo tenía la mejor intención, tú me dijiste a mí cómo me veía, y eso no se te ve bien. Entonces la persona se siente ofendida. De ahí viene la importancia a veces de, primero, identificar con quién tú andas. Si esa persona es alguien que recibe con los brazos abiertos la verdad que tú le vayas a decir. Y eso pasa muchísimo hasta en nuestra pareja. Las damas, cuando han estado embarazadas. Mi amor, estoy gorda. Mi amor, estás bella. Hermosa. Linda. No, yo no estoy atractiva. Mi amor, te digo una cosa. Hay películas de adultos de mujer embarazada. Estás bella, tú puedes ser una actriz. ¿En serio, mi amor? Claro. Le vas a decir que está gorda. Obviamente. Será para que veas a Aldana que no de un sexto piso. Porque esas son cosas que es importante tú reforzarle a la pareja. Y en este caso, fíjense, estoy mintiendo, pero es por una situación circunstancial donde la mujer va a tener un nivel de autoestima muy disminuido porque ciertamente cambia su aspecto físico. Y era algo no esperado. No, y el tema hormonal hace mella. Y el momento hormonal. Sí, tú me amas, te amo. En serio, el triple de lo que tú crees. Tú no me amas. No, mi amor, no digas eso. Tú eres la mujer de mi vida, en serio, ¿sabes? Oye, esas son cosas importantes para poder tú subir la autoestima a esa persona, que se sienta mejor. Mamá,
soy un perdedor porque no gané el juego de béisbol. No, mi amor, no digas eso, para nada. Tú vas a poder hacerlo. Sí, mi amor, que jugaste mal. Lo hiciste mal. No, esas cosas no se deben decir porque afecta psicológicamente a las personas. Y no vamos a querer en esa discusión de la sociedad líquida, que entonces la generación cristal. No, no es eso. Es nuestra naturaleza humana. Nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados o no recibimos muchas veces con los brazos abiertos la crítica. Eso está comprobado científicamente. Entonces, tenemos que aprender a esa habilidad muy importante de cómo yo te señalo el error sin que te sientas ofendido. Y va a pasar que por más que se lo decores con flores, alguien se va a sentir ofendido. Y que hay dos elementos allí también que traigo a colación. Es el tema de la confianza y el respeto. Son dos temas, son dos valores. Que se pueden confundir. Exactamente. Entonces yo creo que mientras más confianza, más respeto. Y hay gente que más bien, mientras más confianza, viene el abuso. Entonces allí, ¿cómo fortalecer estos dos valores? Y en particular yo lo practico así. Mientras más confianza tengo con una persona, más la respeto. ¿No? Sí, efectivamente. El tema de las relaciones sociales, ¿no? Primero tiene que estar basado en ese respeto. Es decir, tú respetando al otro desde su propia individualidad, ¿correcto? De esa manera también hacemos nosotros grupos. La idea de pertenecer, por ejemplo, es decir, la idea de la aceptación, todo tiene mucho que ver, ¿no? Con la idea de qué es lo que yo respeto, cómo yo me respeto y cómo yo respeto al otro. Entonces, a nivel social ocurre que efectivamente, mientras mayor sea la conexión, técnicamente debería haber un mayor respeto de la relación, ¿no? Para conservarla. Porque si es positiva, entonces yo, como persona perteneciente a un grupo, la intentaría conservar. Porque es muy difícil, tal vez, el desarrollo íntimo, ¿no? De relaciones sociales, relaciones interpersonales, como bien lo nombraba el doctor. Es decir, nos vamos a esforzar para mantener aquellas relaciones que están siendo sanas y que están siendo constructivas. Entonces, desde allí partiría primero el tema del respeto, el tema de la conexión que tenemos con otro y el tema de la identidad, no nada más propia, sino también grupal. ¿Te ha pasado en algún momento eso? ¿O has sido tú sincericida o de repente te ha pasado que te dicen algo que te descoloca y no sabes cómo manejarlo? Sí, sobre todo en el trabajo, ¿no? Okay. Por ejemplo, tengo un jefe en la fundación donde trabajo, donde llega a la oficina y de repente es pedir que lo critiquemos, ¿no? Wow. Es como un ejercicio. Sí, tiene un método. Claro, para mejorar, ¿no? La crítica constructiva. Pero a veces es lo que dice el doctor, que no te gusta mucho que te digan cuando te estás equivocando. Entonces ahí hay que tener un cierto nivel, ¿no? Primero de idea de quién es la persona que te está pidiendo tu ayuda. Y más si el jefe. Ajá, pero de chavo, Yo creo que le están poniendo una trampa. Concha, vale. Es difícil, usted siempre, aunque le critícame, no, mire, jefe, usted es el mejor de pero todos. no me critiques tanto, Mire, no me cambies la idea, pero críticala a ver qué tiene. De hecho que sí, somos un grupo de trabajo y entonces es como que casi siempre soy la más difícil de convencer. Okay. Porque pongo muchos peros, ¿no? La visión de mi jefe es que si me convence a mí, todo el equipo está convencido. Pero en realidad es que, la crítica siempre constructiva, ¿no? Ayuda muchísimo a fortalecer las dinámicas de grupo, por ejemplo. Si una persona está fallando en algo, de repente te piden tu opinión y tienes que ser sincero para que la otra persona también mejore y las relaciones puedan mejorar. O sea, eso es algo que es evidente. Ahora, entendiendo eso, también con nuestra relación con los jefes, pasa que tenemos que tener cuidado, digámoslo así, ¿no? En el modo en que nos dirigimos, porque sigue siendo nuestro jefe, ¿sí? A pesar de que tengamos confianza, de que seamos amigos, cuando nos piden un consejo de manera profesional, pues también hay que asumir esa responsabilidad desde ese punto de vista. sí, las figuras de autoridad hay que tener mucho cuidado en ese Así sentido. mismo, sí, porque totalmente. el mismo hecho de ser autoridad, a veces no reciben, hay unos que no reciben con los brazos abiertos el cuestionamiento del personal subalterno. Y hay otros que lo valoran, porque están acostumbrados que le refuerzan tanto que todo está bien. O venía el adulante, Sí, por ejemplo. el adulador, que cuando consiguen que les dé frente, al principio se molestan. Esa Pero ha sido mi después dicen, experiencia. "Oye". Pero después al final gano mi reconocimiento. Y eso va a estar en función de tus valores morales. ¿Qué hago? O me voy al polo del adulador, o simplemente me mantengo en mi punto de vista, con todo el respeto, siempre con el respeto, pero le voy a decir mi punto de vista. Ahí es donde muchas veces la gente cae en sincericidio, porque entonces le dice algo al jefe y se molesta y después entonces, tiene que pagar las consecuencias. Vamos a llamar a Aldana cuando queramos decirle un comentario a nuestro jefe. Laudelino, hermano, lo haces bien. Saludos a tu jefe saludos que a seguramente Laudelino, está viendo ¿verdad? este espacio. Tenemos que hacer una pausa, regreso vamos a hablar un poquito de cómo manejar estas cosas, esa ley de los 5 segundos que hemos escuchado ahí, cómo manejar el tema de la emocionalidad. Pero
Es Es momento de publicidad. Recibir pago móvil ahora es más fácil con BDB App. Facilito, solo pulsa compartir QR y genera uno con tus datos para compartirlo en cualquier aplicación. Ahorra tiempo y disfruta más cuando el banco número 1 te acompaña. Todos tus pagos son en un Huacata. Porque en el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Ya venimos. Continuamos acá en su programa Al Día Podcast, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Eso es una verdad, esa es la verdad por la calle del medio. Mira, Jocelyn, casualmente lo que decías, ¿no? Y preguntarle a los expertos, ¿cómo hacer para evitar el sincericidio? Esos 5 segundos que nos tomamos antes de decir una respuesta, pensar las cosas y no ser impulsivos. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué recomendaciones da, doctor? En primer lugar, analizar, sin ser psicólogo o sociólogo, quién es que te está preguntando. ¿Sí? Ok. Siempre es importante saber qué me estás preguntando, quién me está preguntando y por qué me estás haciendo esa pregunta. ¿Con qué intención también, no? ¿Cuál es la intencionalidad? Usted va a decir, oye, doctor, pero entonces no podemos estar analizando a todo el mundo. Eso porque usted es psicólogo. No, pero es que hay que hacerlo. Por ejemplo, en el caso de los jefes, en el caso de figuras de autoridad. Por ejemplo, los suegros, los papás. A veces hay que tener como cuidado Ay, en papá. decir las cosas. ¿Sí? Hija, ya estoy viejo, ¿verdad? No, papá, no digas eso. Viejo está la plaza, no, tú estás bien, ¿sí? Pero vamos a ayudar a hacer esto, vamos a hacer tal cosa. ¿Cómo tú puedes señalar los problemas, los defectos, los errores del otro, pero siempre con la empatía, el respeto, la empatía para que, partiendo de que a las personas no les gusta que los critiquen, pero díselo de una forma que, bueno, pueda ser lo menos impactante negativamente en esa persona. 2, tienes que estar tranquilo en ese sentido, porque a veces desde la emoción decimos algo que lo que hace es afectar a la otra persona. Entonces a veces estamos muy emocionados, muy alegres, muy tristes o muy bravos y decimos cosas que ofenden a las otras personas y no te puedes escudar en que, bueno, yo soy así. No. Yo soy sincero contigo. No. Eso antes se consideraba un valor. Es que tienes que ser sincero. Pero en estos momentos, una de las cosas que es importante, ¿sí?, de saber que esa sinceridad puede ser mal recibida por otra persona. Entonces siempre analiza quién es esa otra persona, ¿cierto? Porque es como ese cuento que siempre dicen por ahí que entras, vas con la pareja, vas al hotel, entonces, mira, aquí prendes la luz, aquí está el baño. No, tú te hiciste un sincericidio. Cuando usted habla o dice en estos momentos es porque ahora somos como más sensibles. O sea, no sé, por producto del tema del auge tecnológico o que ha cambiado que nos hace ahora como más cuidadosos quizás de expresarnos o de hacer algún tipo de comentario. La doctora en ese sentido me imagino que va a ampliar muchísimo, pero la tecnología nos ha permitido a nosotros poder acercarnos más. 2, las ciencias sociales han hecho un gran trabajo, la sociología, la psicología, la antropología, la psiquiatría, para poder entendernos más y comprendernos por qué somos así. Y en función de eso, fíjense que por eso estamos aquí reunidos hablando sobre relaciones interpersonales, porque las personas ya saben que una relación interpersonal inadecuada, insana, tóxica, nos afecta a nuestra salud. No solamente nuestra salud mental, nuestra salud física. Porque si yo tengo, por ejemplo, conflictos con mi jefe, voy a tener problemas, que ya lo hemos tocado en otros programas, que es el acoso laboral. Entonces, yo por ser muy sincero me busqué un enemigo en mi jefe, o tengo problemas de pareja, o tengo problemas con mis hijos. Entonces, de ahí viene esa importancia de conocernos más como seres humanos para poder tener las mejores pautas y garantizar nuestra salud. Ahora, ¿qué recomendaciones nos podrías dar también para no caer en este sincericidio de la sociología? Ok. Bueno, primero, entender que ser muy sincero o ser mentiroso, ¿sí?, son habilidades. Extremos también, ¿no? Son habilidades sociales. Algunas personas las desarrollan más que otras. Es decir, todas las personas no tienen la misma capacidad, ¿no?, para entender, para asimilar, la misma capacidad que tienen incluso para el desarrollo de su inteligencia emocional. Es decir, todas las personas no estamos capacitados para o ser tal vez muy mentirosos o tal vez ser muy sinceros. Es decir, a lo largo de nuestra vida efectivamente vamos a ir asimilando, ¿no?, ciertos patrones de conducta que luego vamos a ir desarrollando en toda nuestra vida. También tiene que ver con el tema cultural, por supuesto, pero digamos que el impacto que va a tener en nosotros es también comprender que no todos tenemos las capacidades. Así como unos pueden tener mucho cuidado, a lo mejor otro no se dará cuenta de que no tiene cuidado. Y eso es individual, ¿sí? El tema grupal es que efectivamente es un hecho social y el otro también va a resentir eso.
Simplemente no podemos juzgar que tal vez uno es muy sincero, simplemente que tal vez esa persona no ha desarrollado habilidades que lo ayuden tal vez a temperar un poco, ¿no? La capacidad que tiene para tal vez resguardarse su opinión. Es decir, algunas personas no se darán cuenta ni siquiera del impacto que puede tener ser muy sincero. Y eso es una gran verdad. El poder de la ¿Sí? palabra. El poder de la palabra. Entendiendo que a veces también estamos en un estado emocional donde recibimos incluso a veces mucho menos la crítica. Como decía ya el doctor, no estamos capacitados para estar recibiendo muchas verdades. Sin embargo, el tema de la mentira también se usa como una herramienta social, entendiendo que nos ayuda a comunicarnos de manera tal vez desde el punto de vista asertivo y nos ayuda también a desarrollar patrones de comportamiento sano. Es decir, la base de las relaciones sociales es la idea de construir, la idea de pertenecer, la idea de aceptarnos, ¿sí? Y la idea de también proyectarnos. Entonces de ahí parte mucho lo que tiene que ver, digamos, con la capacidad o no, ¿no? Y del reconocimiento de nuestras propias habilidades sociales para ponerlas en práctica. Desde allí se parte eso. Yo he escuchado dos cosas que creo que lo mencionábamos, hecho, antes de irnos a la pausa, de esos segunditos, obviamente, de como que de analizar, aunque no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo, eso que nos llega, ¿no? Eso que escuchamos o eso que vemos, y entendiendo además que toca primero lo emocional que la parte del pensamiento, ¿no? Ver allí como que ya va, esto, ¿por qué me lo está diciendo? Quizás hacer un análisis muy, muy rápido. Pero de repente hay personas que son catalogadas como impulsivos, por ejemplo. Eso no, ahí mismo reaccionan. Entonces, en esos casos, ese tipo de personas, ¿cómo manejar estas situaciones o estas verdades que no les gusta escuchar, por ejemplo? Muchas personas que hacen sincericidio son personas impulsivas. Es como un reflejo. Es como un reflejo. Ok. ¿Te gustó la comida? No me gustó. Y te metiste en un problema. Entonces, ¿cuál pasa eso? Porque usted es persona muy impulsiva, es decir, no hay como un control del pensamiento de lo que tú quieres decir. El problema es que muchas veces los problemas de impulsividad lo escudamos con que es que yo soy sincero. Y eso no está bien porque socialmente no lo reciben con los brazos abiertos. Entonces, le va a traer problemas en su trabajo, en sus relaciones personales, con su pareja, con sus amigos. Eso no está bien. Entonces, lo que hay que hacer es modular. Y de ahí a veces tenemos que ir a terapia psicológica o asesoramiento psicológico para enseñarle a las personas. Y fíjense que aquí no estamos hablando de que está loco ni nada. Mire, desde gerentes, presidentes de instituciones, docentes, hay que enseñarles a eso no lo puedes hacer. Porque eso más bien lo que trae como consecuencia es dificultades en tus relaciones. ¿Sabes? A veces puede pasar que tienes conflictos con tus hijos y es porque eres muy directo, eres muy sincero y esas cosas más bien ofenden. O sea, yo creo, hijo, que tienes que estudiar porque tú eres bruto. No le vas a decir así, tú no le puedes. ¿Pero por qué no está siendo bruto, doctor? No, pero usted no le puede decir eso. De hecho, recuerdo un caso donde la persona era muy sincera para el abordaje íntimo de su pareja, pero era muy sincero, ¿sí? Muy explícito. Sin filtro, no tenía filtro. No tenía filtro. Y la esposa se cuestionaba porque decía, bueno, pero ¿por qué me tratas de esa manera? Y él lo que le decía es que yo te amo. Tú eres la única mujer que yo quiero. Pero yo decía, claro, el problema es cómo tú la abordas. ¿Sabes? No, pero doctor, pero es que yo soy muy sincero. No puedes hacerlo así porque fíjate, la quieres, la amas, pero la forma como estás abordándola, lo que haces es alejarla. Entonces tenemos que controlar un poquito esa impulsividad de querer decirle estas cosas porque más bien lo que hace es ofender y no precisamente halagar. ¿Cómo se trabaja, ya que hemos mencionado mucho de esto, la inteligencia emocional? Cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿de dónde viene el concepto? El concepto es que tú tienes que aprender a conocer tus propias emociones. Intensamente esta película nos ayuda muchísimo porque de una forma didáctica hemos entendido de que en nosotros convergen una serie de emociones. Y el problema es que muchas veces las personas no identifican qué es lo que pasa, qué es lo que tengo. Entonces uno en consulta ayuda a las personas en lo que está sintiendo es alegría, lo que está sintiendo es tristeza, lo que está sintiendo es rabia o frustración, entre otras emociones. Cuando las personas aprenden a identificar sus estados emocionales, despiertan una habilidad para poder yo aproximarme a la identificación de las emociones de la otra persona. Por ejemplo, si yo te veo molesta, ¿para qué te voy a cuestionar? ¿Para qué voy a hacer un sincericidio? Porque sé que estás muy molesta. Entonces, yo espero que a ti se te pase y poder conversar contigo. Esas habilidades interpersonales se trabajan en consulta psicológica. Okay. Porque una de las cosas que tiene la inteligencia emocional y desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, la doctora ya me dirá si está de acuerdo, es que más que el coeficiente intelectual, esa inteligencia que antes creíamos que era el CI, el coeficiente intelectual, ¿sí? Lo que hace que una persona tenga éxito desde el punto de vista social es la inteligencia emocional. Mira, aquí tenemos, usted ha dado varios elementos para analizar y acá también nuestra socióloga es docente. Ahora, ¿cómo aplica desde la docencia este modo de ser honesto o sincero con estos estudiantes que están en formación
y que están bajo su responsabilidad ese aprendizaje. Y luego se le dejó al doctor Aldana, que también es director en el Hospital Vargas. El jefe del servicio de psicología. Imagínense, entonces también tiene que lidiar con otros profesionales de la salud mental para poder manejar ese tema de la Y honestidad. docente de psiquiatras y de psicólogos. Imagínense, ¿cómo Ay, hacen mío. ustedes? Bueno, desde el punto de vista de la docencia, ¿no? Primero siempre tienes que tener mucho tacto porque estás tratando con estudiantes en formación, ¿sí? Son personas que tienen una realidad individual, vienen y convergen en un espacio donde además es un espacio, como ya lo mencioné, de formación. En ese espacio, además, tiene una cantidad de factores que intervienen, ¿no? Es un tema familiar, es un tema también que tiene que ver con sus posibilidades de estudio y también entonces están sus propias expectativas a corto y mediano y largo plazo. Es decir, esa persona, ese grupo de personas que están allí tienen metas ya previstas. Es decir, son personas que tienen ya, digamos, una cierta idea de cuál es su propia realidad y converge con otras realidades distintas a la suya. Entendiendo eso, hay que tener, pues, claro, una idea precisa de cómo comunicarte con los estudiantes. Porque no simplemente son personas que están allí como subalternos, ¿no? Son personas que tienen la capacidad incluso para corregirte. No y tú como subestimarlos, pues. docente también, ¿no? Tienes que recibir esa crítica y decir, profesora, no nos explicó tal vez, o la manera en que nos explicó no es la manera en la que nosotros lo podemos entender de manera más sencilla. Y entonces ahí viene la idea de poder rectificar. Y eso es válido a cualquier nivel de docencia, ¿no? Está también previsto la forma en la que tú incitas a tu estudiante a que se esfuerce tal vez más, ¿sí? Pasa mucho que estamos en una generación, eso se ve en todas las aulas, o por lo menos las he visto, donde mis estudiantes, digamos, tienen un ritmo como pausado. Ellos viven en un ritmo que es su ritmo, ¿no? De repente permanente. relajados. De repente cuando se dan cuenta de que están en primer semestre de la universidad, que ya no es bachillerato, ¿sí? De que no van a cambiar la fecha del parcial, de repente entonces empiezan a darse cuenta de que tienen que modificar su forma y su conducta, entendiendo que tienen que aumentar, por ejemplo, su compromiso. Pero tal vez ellos no se dan cuenta hasta que tú no se los dices, ¿sí? Es como un poco decirle, mira, despierta. Como el porque ya- jaloncito de oreja. Mira, ponte las pilas porque en 4 semanas hay un examen y en 4 semanas hay otro examen más. Entonces tienes que ponerte a estudiar. De repente a lo mejor no le gusta que tu estudiante no le gusta que le digas que tiene que ponerse a estudiar, pero tú entiendes tal vez las consecuencias de que ese estudiante no estudie Claro. y no apruebe. Entonces, lo que sucede es que tenemos que estar insistiendo constantemente en que pues puede ser mejor, puede mejorar. Y ahí parte también algo de crítica. No te estás esforzando suficiente, tienes muchas capacidades, sé que puedes hacerlo mejor, ¿sí? Entendiendo que le vas a decir las cosas, considerando que es una persona que tiene sentimientos y que tal vez tú simplemente con un comentario como ese puedes hacer que mejore indiscutiblemente todo lo que tenga que ver con el área académica. Es que los docentes se convierten en unos motivadores. Yo recuerdo que cuando estaba en quinto año, una vez en pleno salón me dijeron, no le pidan los documentos a Roger, que él no se va a graduar. Eso fue para mí como que así. Me puse las pilas porque yo era muy distraído, chalequeador, echador de broma. Y en ese momento, esa fue la herramienta que utilizó el docente para motivarme, porque me hizo pasar pena delante de mis compañeros. Despertarte. No le pidan los documentos a Roger, que no se va a graduar. No, ahí me puse fue las pilas. O sea, ese fue tu jalón de oreja. Corre, pues. Esa terapia de shock. Sí, fue más fuerte. Es verdad. Yo escuchando, me recuerdo hace poco, mi estudiante, yo lo doy cuarto año de medicina, lo doy psicología, psicopatología. Entonces, vienen los trabajos, bueno, por favor, me los van a entregar en CD. Y un muchacho se me queda viendo en eso del sincero y se me dice, ¿en serio? ¿CD? Sin Yo, filtro. claro que sí. Y llega otro sin filtro y me dice, doctor, yo me imagino que usted en su carro es de los que tiene un aparato de sonido con CD. Sí. Y todos empezaron, entonces el muchacho dice, ¿en serio, doctor? Claro, de hecho, no consigo, estoy tratando de cambiarlo y no consigo porque ahora es todo por Bluetooth, eso, por Bluetooth. Entonces, ¿en verdad que usted está buscando eso? Claro que los busco, yo sigo usando CD. Doctor, eso ya no se usa. ¿Cómo que no se usa? No, usted compra una computadora y ya no venden quemadora. ¿Cómo que no venden quemadora? No venden. Entonces yo un muchacho me dijo, ya entiendo, yo pensé que usted estaba echando broma. Cuando dijo que pedía los trabajos en CD, no, yo no estoy echando broma. Yo estoy viendo en serio. Es que creíamos que usted no estaba echando broma porque veo que es que no está actualizado. Me está diciendo viejo. O sea, ese tipo de interacción a veces con los estudiantes
A veces puede acontecer. Y mi gran experiencia de vida ha sido siendo el jefe del servicio de psicología, porque tener 12 psicólogos a cargo no es sencillo, ¿sí? Entonces, es como me siento a hablar. Me acuerdo que una vez tenía un conflicto con una persona y alguien me aconsejó, una autoridad gremial, y me decía, no, chico, tú lo que tienes que decir, te vas para el carrizo. Usted se me va del carrizo. Doctor, le digo eso y mañana estoy metido en la fiscalía. No puedo. ¿Sabe? Hay que, en esa habilidad interpersonal de cómo hago que una persona pueda o mejorar su desempeño laboral o simplemente, bueno, te invito a que no seas parte del equipo, porque ciertamente ni tú sientes la satisfacción de trabajar acá, ni nosotros sentimos o yo no tengo la satisfacción de trabajar contigo. Es decir, cada día más es necesario en todos los niveles. De hecho, en otros países, y aquí sé que hay como una propuesta de incluir dentro de nuestros pensum de estudio, incluso desde bachillerato, lo que tiene que ver con inteligencia interpersonal, la inteligencia emocional. Estoy de acuerdo. Son necesarias. Liderazgo. A mí no me gusta cuando le dicen habilidades blandas, porque para mi parecer no son habilidades blandas, son bien complejas, porque tú puedes estudiar, digo yo, teoría de la personalidad, ¿sí? Sociología del suicidio, perfecto, uno lo estudia, pero para llevarlo a la práctica, en tanta dificultad que existe, en la diversidad de pensar, en cómo me acerco a ti, cómo te lo menciono, eso para mí no es una habilidad blanda, eso es muy complejo para nosotros poder lograr el éxito de mejorar nuestras relaciones interpersonales, algo tan necesario en nuestro país que en este momento tenemos que trabajarlo. Eso que tiene que ver con esa inteligencia emocional y esa inteligencia interpersonal para no caer en sincericidio. ¿Tiene que ver con la cultura también? ¿Con lo cultural? Sí, porque se ha reforzado, no sé qué opinas, Carlos, en eso de que tienes que ser sincero, tienes que ser sincero, tienes que ser sincero. Entonces la gente a veces cae en eso, soy sincero, no, pero es que eso no está bien, y lo toman como un valor. Bueno, pero es que yo soy sincero, yo no soy mentiroso. Claro, pero ahí está la cuadratura del círculo. Tienes que ser sincero, pero sí, ¿cómo lo vas a manifestar? No, la verdad es que resulta, y cuando mencionabas el tema de la docencia, particularmente lo hicieron obviamente los dos, ¿no? Se ve además una evolución en todo el proceso de aprendizaje, de pedagogía y todo eso, porque hace 50 años tú le decías a un docente que tú no estabas de acuerdo con algo y mínimo un reglazo te daba. Sí, es verdad. Contado por mis padres, o sea, Así es cierto. es. Entonces, en ese sentido hemos evolucionado muchísimo. Yo creo que así también con las relaciones interpersonales hay que revisar y observar muchísimas cosas. No sé qué te parece a ti. Sí, no, sin duda alguna que sí. Y es eso, ¿no? ¿Cómo te conviertes en un líder, pero para ser otros líderes? No solamente porque bueno, escuchándolos a ustedes, obviamente llega ese pensamiento que tuvimos un programa dedicado al liderazgo y precisamente es cómo hacemos que esos estudiantes el día de mañana además tienes que comportarte y tener una relación sana, porque el día de mañana ese estudiante puede ser tu jefe en otro espacio, ¿no? Entonces precisamente llenarte de satisfacción de que lo que tú estás ofreciendo desde tu experiencia puede nutrir al otro y que verte el día de mañana, wow, mire, yo de verdad yo fui estudiante del profesor Aldana, del psicólogo Aldana, me senté... Bueno, nos muy ha bien. pasado aquí que hemos tenido dos invitados que casualmente se encuentran aquí y dicen, no, él fue mi profesor, ¿verdad? En la formación. Nos ha sucedido en Exactamente, y este están sentido. sentados con nosotros al mismo nivel, por decirlo de esta forma. Exactamente. Y desde el punto de vista psicológico, haciendo como una especie de conclusión reflexiva, ¿no? Los seres humanos, a medida que vamos evolucionando, cuando pasamos ya los 50 y 60 años, una de las cosas que nos genera un gran bienestar y una gran satisfacción es trascender. ¿Y cómo trascendemos? Cuando enseñamos a otros. Cuando tú ves que ahorita está sentado aquí Gilberto Aldana, pero mañana está sentado Juan Escalona, y resulta que Juan Escalona yo le di clase, y cuando yo lo veo por televisión digo, wow, Juan Escalona Qué va muy orgullo. bien, es mi orgullo, porque yo ayudé ahí, en ese título tuve un Yo tengo un pedacito mío granito, ahí. claro. Es un gran orgullo, y no precisamente a través de los hijos, a través de los hijos también pasa, pero lo bonito de la docencia es que tú puedes, en ese sentido, construir esa trascendencia de tu nombre a través de otra persona. Eso es muy bonito, pero también es reconocer a quienes están arriba, que en algún momento también influyeron en tu formación, mis profesores, mis docentes, que gracias a ellos estoy aquí también. Bueno, ya se nos está acabando lamentablemente el tiempo de este programa valioso y que precisamente es eso, ¿no? Como nosotros nos sentimos tan agradados de que este espacio que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, tenemos todo un equipo, una preparación para hacerlo, pueda servir en casa de cómo manejar el tema de la sinceridad, la honestidad, que sirve para cualquier ámbito de la vida, desde lo personal como hasta lo laboral. Carles, tus redes sociales y además tu mensaje a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, mis redes sociales, Carle Mejía en Instagram, así tal cual, con DIH, mi nombre. Hay que tener mucha empatía, hay que ponerse en el lugar del otro. Indiscutiblemente hay que por lo menos intentarlo, porque eso nos dejaría muchos beneficios. Caso contrario,
tendríamos muchísimas dificultades para el tipo de conexión o el tipo de relaciones sociales sanas que estamos destinados a construir. Porque somos un grupo social, porque pertenecemos a una cultura, porque tenemos una familia, porque tenemos a personas que amamos e intentaremos entonces evitar lastimar a las personas que más queremos. No, y cada vez es más importante establecer pues acuerdos y normas para digamos, llevarnos bien en esta sociedad. Su red social, Como no, doctor. me pueden conseguir como Dr. Gilberto Aldana. Y bueno, voy a unirme a la última expresión de la doctora. Evitar hacer daño a esas personas que queremos, ¿sí? A veces en eso de ser sincero dañamos a nuestros hijos, dañamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestra pareja. Pero que entonces usted habla de la generación cristal y que no hay que decirle, no, usted le puede decir, pero trate de quitarse esa idea de modé, de que como yo soy sincero, te digo de barriga verde para abajo. No, trate en la medida de lo posible de, insisto, de suavizar, pero siendo sincero. Pero dígale a la persona si eso lo va a ayudar a crecer. Y si no lo va a ayudar a crecer y lo va a recibir de mala forma, no se ocupe, no se moleste, no le diga nada, ¿sí? Porque si al cabo, si eso no le afecta a usted, bueno, usted siga adelante. Y no pregunte lo que no esté dispuesto a contestar. Esa es una buena máxima. conclusión. Nos fuimos. Bueno, me quedo con eso. Feliz tarde para todos ustedes. Tramao de Venezuela. Amenizamos todo tipo de eventos en todo el territorio nacional. Al día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.